han estado. Eh, Vamos de nuevo con los videos tipo tutoriales para trabajar. Y en este caso el tema que nosotros vamos a ejercitar en esta ocasión va a ser un poco de pintura, ¿sí? Aprendiendo a usar el color con pintura más que nada. Hay muchos modos de ejercitarse. Habitualmente los ejercicios para aprender a usar, usar los colores son muy académicos, ¿sí? Esto de realizar escalas para ver cómo varía el color, generar ejercicios con naturaleza muerta, que ya lo hemos hecho, son habitualmente los ejercicios que se pueden dar para poder aprender a usar la pintura, aprender a ver cómo varían los colores. Pero en mi caso yo voy a tomar un ejercicio muy sencillo, algo que cualquiera puede realizar, siempre y cuando siga el procedimiento que se va a plantear en este video. Aprendiendo a usar el color, sí, hablamos de color y pintura y vamos a trabajar nosotros con el modelado de color, que es, si pueden ver en este ejercicio, es el color que va desde un color claro a un color más oscuro, ¿sí? Eso hablamos, le decimos modelado o le decimos pasaje también, porque si ustedes prestan atención tenemos un color que va hacia un claro, ¿sí? Y se va diluyendo hacia un color más oscuro. Y aprovechando el último tema que nosotros trabajamos sobre colores primarios, vamos a usar una paleta compuesta por los primarios, los secundarios e incluso algunos terciarios. Bien, para empezar, sí, nosotros vamos a trabajar sobre este dibujo, ¿sí? Que es, si se quiere, una especie de risco que está a contraluz, y tenemos un árbol que está delante de la luna, ¿sí? Parece, si ven que creen que es complejo cuando inician el video, traten de seguir la actividad en la medida en que yo traten de seguirla, no corten el video acá porque lo vamos a explicar paso por paso, ¿sí? Acá vamos a aprender a usar, vamos a aprender a usar los pinceles, a ver qué usos tienen los pinceles y cómo preparar la pintura al trabajar, ¿sí? Así que este va a ser nuestro dibujo de base, ¿sí? Yo lo voy a poner a un costado y voy a empezar con un dibujo nuevo para que ustedes vean el proceso y trabajen conmigo. Bien. Para empezar, sí, al pintar siempre tenemos que tener en cuenta que la hoja se nos puede arrugar. Yo en este caso, en este dibujo, usé un cartón, ¿sí? Por eso les hablé de que podían usar un cartón. Usé un cartón porque habitualmente el cartón es mucho más resistente, se le puede poner agua, se puede arrugar un poquito, pero después vuelve a su tensión original, ¿sí? Aparte es mucho más duro y para este tipo de ejercicios es un soporte mucho mejor, ¿sí? Así que yo, en mi caso, para este ejercicio también voy a volver a utilizar cartón, ¿sí? Para hacer este trabajo. Bien, cuando hablamos de pintura siempre habitualmente pensamos en pinceles, ¿sí? Así que tienen que tener en cuenta que deben saber que existen muchas clases de pinceles, ¿sí? Y que lo mejor es por lo menos tener tres variantes de pinceles, ¿sí? Un pincel, yo acá tengo pinceles planos, este es un pincel redondo, tiene una tapita porque es muy fino, este se nota más. Estos son pinceles planos, ¿sí? Los pinceles planos sirven, ¿sí? Para pintar espacios amplios como esto, ¿sí? Los espacios amplios son los pinceles planos, son los que sirven para pintar en esos lugares, ¿sí? Son pinceles que se usan solamente para ocupar terreno, si se quiere, dentro del dibujo. Los pinceles redondos, ¿sí? Son los que tienen una punta que parecen un lápiz, ¿sí? De esta clase. Y habitualmente para dibujar no se requieren más de dos pinceles, ¿sí? Entonces, cuando vayan a pintar, por lo menos tengan una variante de tres pinceles, de tres diferentes tamaños, ¿sí? Uno más chiquito, un mediano y uno grande, ¿sí? Se va a hacer más que suficiente para poder pintar, ¿sí?
Yo tengo muchos pinceles, así que suelo utilizar muchos, ¿sí? Así que, pero para este ejercicio solamente voy a utilizar los recursos que ustedes tengan a la mano, así que no puedo usar otras cosas que ustedes no puedan conseguir. Una espátula, bueno, para mezclar la pintura se puede hacer con el pincel, ¿sí? O con alguna otra herramienta, ¿sí? Pero es bueno que sepan que existe una herramienta que se llama espátula para mezclar la pintura. Sobre la mezcla de pintura, recuerden cómo ustedes armaron el círculo cromático, ¿sí? Y cómo se generan los colores, así que van a saber que los primarios son colores que no se pueden formar por ninguna mezcla, y además los secundarios se forman en la suma de dos primarios, y los terciarios son la suma de un secundario más un de un secundario más un primario, ¿sí? O un primario cercano, ¿sí? Bien, más o menos cerrada la explicación sobre la suma de colores, que es un trabajo que ustedes ya hicieron, paso a explicar cómo se trabaja la pintura, ¿sí? Para hacerlo más sencillo. Al trabajar con pintura, habitualmente también trabajamos con otras herramientas que son por ahí menos habituales que nosotros conozcamos. Cepillo de dientes, por ejemplo, e incluso papel o papel higiénico, ¿sí? O trapos, que son el caso de para limpiar el pincel, o un vaso que es también para dejar en remojo el pincel para pintar. Hasta ahí un poco las herramientas que ustedes ya conocen, ¿sí? Acerca de esta área, pero vamos a hablar ahora de algo esencial que habitualmente olvidamos cuando pintamos, que es la paleta de color, ¿sí? Esto es una paleta de color. Una paleta de color es un espacio donde yo pongo la pintura mientras voy haciendo mi dibujo, mi pintura. Esto me permite tener a disposición todos los colores en vez de estar yendo a la lata, poniendo un poquito, y si se me acaba tengo que volver a poner, ¿sí? Eso me puede distraer en la medida en que voy trabajando. Entonces yo preparo todos los colores en un lugar, ¿sí? Sobre un soporte. En este caso usé un cartón, podría haber usado mi paleta de madera, pero esto es más que suficiente, ¿sí? Acá tengo todos los colores que voy a usar. Como hablamos al principio, nosotros vamos a trabajar con los colores primarios, y acá tenemos prácticamente todos los colores, ¿sí? Incluido el negro, ¿sí? Fíjense, tenemos negro, tenemos violeta, ¿sí? Violeta rojizo, un violeta azulado, ¿sí? Un violeta azulado muy claro, tenemos azul, amarillo, verde, naranja, ¿sí? Bien, hasta acá la explicación de la paleta de color. Volvemos a repetir, la paleta, ¿sí? Es donde ustedes van a mezclar primero el color para poder usarlo, así que mezclen un poquito, sea una cantidad que sepan que van a gastar. Así que vamos a el ejercicio que tenemos para hoy. Bien. Vamos a tratar de tener todo en foco para que no se pierdan de ningún detalle desde donde sale la pintura. Bien, vamos a iniciar nuestra pintura, ¿sí? Y si ustedes prestan atención, tenemos que usar el violeta azulado, ¿sí? Que se va hacia el negro, pero en este caso tenemos una transición entre el violeta azulado, ¿sí? Claro, ¿sí? Más oscuro, y el rojizo, ¿sí? Un intermedio y el rojizo. Entonces tenemos que utilizar violeta azulado. No tengo un lápiz. Tenemos que utilizar un violeta azulado en esta línea, ¿sí? Un violeta azulado en esta línea, intermedio, un violeta rojizo, y acá negro, ¿sí? Si pueden ver, yo preparé el dibujo antes de pintar, para saber dónde tengo que colocar la pintura.
Bien, vamos entonces con la pintura. Voy a mojar un poco el pincel. Y voy a cubrir parte del espacio de mi hoja. Estos pinceles amplios, como dije hace rato, sirven para cubrir terreno en el soporte, ¿sí? Yo sé que le pasa mucho a mis alumnos que habitualmente tratan de hacer esto con un pincel muy finito, se frustran porque no lo pueden hacer. Es evidente que no lo pueden porque usan un pincel muy pequeño. Cambio de color, sí, ahora paso a un violeta azulado intermedio, ¿sí? Y acá, si pueden ver, se va el color oscureciendo. Y lo que yo voy a hacer en este caso, ¿sí? Fíjense que acá dejé el círculo de la luna, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es ir superponiendo los colores para que se mezclen, para que se crucen. ¿Sí? Saben que en uno de los ejercicios que yo les pedí a ustedes, hicimos esta actividad de superponer colores con lápices de colores normales. Esta vez va a ser un ejercicio donde ustedes van a hacerlo pero con pintura. Los lugares que no tienen el color violeta no los pintan, si se pintan por arriba de la luna no importa. Pasamos al color más oscuro, ¿sí? Y acá es donde vamos a empezar a mezclar para hacer el fondo. Cuando hablamos de procesos de pintura, ¿sí?, tenemos que tener en cuenta que siempre es mejor pintar primero el fondo, porque así después no tenemos que andar retocándolo y nos puede costar un poco cuando tengamos que hacerlo. Así que mezclamos un poco los colores, ¿sí? Hacemos un difumado. Recordemos que acá también hay cielo. Les debería quedar una transición suave. O pueden practicar y seguir agregándole material, no importa. Se van a dar cuenta que les queda una transición suave. Y en la parte de arriba ya pueden empezar a usar el negro. Hay mucho contraste entre el negro y el violeta, así que yo lo que voy a hacer es ir de nuevo mezclando con el violeta para que no se note tanto el contraste. ¿Sí? ¿Se ve? Ahí parece como que el negro se va mezclando con el violeta rojizo. Es un violeta rojizo oscuro. Pinto un poco la zona de arriba. Sí, recordemos no pintar las zonas donde va la luna. Si creemos que en nuestro dibujo le está haciendo falta un poco de transición, podemos seguir agregando más violeta. Hasta que nos quede la transición de esta manera. Podemos, si queremos, si quieren,
bajar un poco el violeta. Y guardo un poco para que se mezclen los colores. Recuerden que la témpera con un poquito de agua se puede volver a reactivar. Bien, hasta acá tenemos parte del cielo nocturno de nuestro paisaje. Vamos a la segunda parte. Vamos a tomar un pincel, vamos a tomar un cepillo. Este es un cepillo de diente. Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un pequeño estarcido para pintar las estrellas. ¿Sí? Habitualmente las estrellas son solamente puntos blancos, así que nosotros, ustedes y en mi caso en este video, voy a tomar un poco el cepillo, ¿sí? Lo voy a tomar de esta forma y voy a soltar algunas estrellas sobre mi dibujo, ¿sí? Si se acercan un poco más, me acerco un poco para ustedes, van a ver que hay algunos puntos, ¿sí? Como acá, ¿sí? Van a ver que hay algunos puntos, ¿sí? Que son bien claros. Si quieren definir bien una pequeña estrella, lo ideal sería tomar un pincel, por ejemplo, para hacer estrellas más grandes. ¿Sí? Pero eso va de acuerdo a ustedes. Bien. Tenemos el cielo, ¿sí? Vamos ahora a dibujar la luna, ¿sí? Fíjense que nosotros vamos de plano, vamos por planos. Vamos desde atrás hacia adelante. Vamos a dibujar la luna, vamos a limpiar un poco nuestro pincel y recordemos que la luna es un espacio muy grande, así que vamos a usar el pincel grande. Bien. Para la luna, ¿sí? Sacamos un poco de blanco y pintamos el círculo que ustedes dibujaron previamente antes, como yo lo hice, antes de dibujar, antes de colocar la pintura. Teníamos que dibujar, así que pintamos el círculo que teníamos. Digamos que acá estamos usando un poco la fantasía, ¿sí? La luna no se vería de este tamaño en un dibujo, pero sí, jugamos un poco con nuestra imaginación, ¿sí? La luna se vería de este tamaño. En la luna, ¿sí? No la vamos a dejar solamente blanco, sino que vamos a colocarle algunos rastros de azul, para simular la textura de la superficie. Algo que voy a hacer para terminar de trabajar la luna,
va a ser usar un pequeño pañuelo de papel o un pedazo de papel higiénico, ¿sí? Para simular la textura de la luna, yo voy a hacer textura con la pintura que quedó arriba, ¿sí? Van a ver que le quedó como media sucia, ¿sí? Porque en realidad la luna no se ve solamente blanca, sino que tiene una superficie que habitualmente es texturada y tiene sombras. Entonces le hacemos este pequeño juego de luces y sombras en su superficie. Vamos a pintar la pequeña fracción de tierra que tenemos, ¿sí? Este terraplén, o no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Como está a contraluz, ¿sí? Como está en contra de la luz, van a ver que va a estar en sombra. Si ustedes prestan atención, si ese es el punto de iluminación, que ahí hay una lámpara, es el punto de iluminación, de frente se va a ver el color, ¿sí? Por detrás se va a ver la sombra, ¿sí? Por tanto, yo voy a dibujar esta parte de este terraplén o acantilado, si se quiere. Entonces lo voy a dejar en blanco, en negro, perdón. Recuerden, por favor, sí, dibujar antes de pintar, porque no recuerdo si se los dije al principio del video. Creo que me quede sin negro. Bien, algo que pueden hacerle a este pequeño terraplén es pintar un poco los bordes para que no quede tan plano, ¿sí? Para que se vea un poco la incidencia de la luz. Sí. Bien. Parte de nuestro trabajo está a medio hacer. Muy bien. Vamos a hacer el árbol, ¿sí? Para hacer el árbol tenemos que tener un poco de marrón y al árbol lo que podemos hacer es trabajarlo con todos los colores como lo hice en este ejercicio o elegir uno o dos colores para pintarlo. Yo voy a tomar todos, ustedes pueden elegir dos o tres colores porque más que nada el ejercicio es para aprender a usar el pincel y los colores. Entonces, vuelvo a repasar mi árbol, ¿sí? Sé que lo dejé por acá, evidentemente lo van a borrar así que no importa, lo vuelven a dibujar sobre la hoja y traten de recordar cómo habían trabajado en los ejercicios de cómo dibujar un árbol. Y para empezar yo voy a dibujar primero su tronco, ¿sí? Para empezar voy a dibujar su tronco, ¿sí? Voy a usar un color marrón, no sé si se nota desde ahí. Es un marrón oscuro, digamos, para que quede a tono con el lugar donde está, ¿sí? Dibujo algunas ramas, ¿sí? Traten de seguir el procedimiento de árbol, de cómo dibujar un árbol que trabajamos en algunas clases. Bien, tenemos más o menos dónde va a ir el árbol.
Entonces, antes de hacer el cierre de este trabajo, vamos a darle un poco a las hojas de este árbol. Para trabajar con las hojas, yo en esta actividad lo que hice fue elegir un montón de colores para agregárselo. No hice distinción porque como estamos trabajando un poco la fantasía, un poco esta idea de superponer cosas que a veces son incongruentes por su forma que están organizadas, elegí todos los colores. Ustedes pueden elegir uno solo o pueden elegir todos o elegir los que quieran, ¿sí? Tenemos varios métodos para hacer esta parte de esta actividad, que es por ahí la parte un poco más libre, si se quiere, ya que no tienen una forma, no es necesario dibujarle hoja por hoja, sino que yo puedo ir poniendo, puedo ir superponiendo pinceladas, ¿sí? Para simular que son las hojas. No necesito pintarlo todo de verde para saber que es un árbol, ¿sí? Entonces, yo puedo superponer pinceladas de diferentes colores. Habitualmente, si es un árbol, puedo utilizar un verde y las variantes de verdes, o puedo utilizar un verde y las variantes hacia el amarillo si es otoño, ¿sí? O puedo utilizar un amarillo y el marrón para saber que el árbol está en pleno invierno y está perdiendo todas las hojas. Entonces, vamos a usar todos los colores y voy a apartar un poco para que vean desde dónde salen los colores que yo voy a agregarle a el árbol, ¿sí? Primero puedo elegir, sí, la herramienta. Puedo usar el cepillo, ¿sí? Pero también puedo elegir un pincel fino para hacer pinceladas suaves, o puedo elegir un pincel grande para hacer pinceladas gruesas. Eso de acuerdo a ustedes. Voy a usar el cepillo. Trato de recordar más o menos dónde está el árbol. Pongo algunos puntos de amarillo, ¿sí? Puedo pasar al naranja. ¿Sí? El objetivo es que no sea el árbol verde, porque habitualmente los árboles no son como habitualmente los dibujan. Puedo pasar al rojo. El pintar no es un proceso que sea muy complejo si se tiene algunas herramientas y se usan con un poco de ingenio. Bien, nos queda un poco oscuro el árbol. Vamos a empezar a usar usemos un poco el azul. Aprovechamos que tenemos blanco. Aprovechamos que tenemos rosa. Aprovechamos el verde. Bien, digamos que está como un poco apresurado. Acá puedo, por ahí si me aburro de usar esos colores, lo que puedo hacer es empezar a jugar con pinceladas tipo coma para pintar este árbol. No piensen en el árbol como si fuese un objeto que tiene que ser puramente verde o de un color. Sí, los árboles no tienen esa característica. Así que aprovechen a liberar un poco esas ideas.
Bien, sé que fue un video como medio rápido. Sí, tenemos en la actividad, no se ve tanto el tronco. Ahora sí, podemos dibujarlos algunas ramas. Bien, traté de que el video sea lo más corto posible, son casi 30 minutos. Repasemos y redondeemos un poco el tema de este video. ¿Sí? El ejercicio es más que nada para que ustedes sepan cómo mezclar los colores, ¿sí? Y lograr los que son los primarios más los secundarios, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar es también aprender que cuando pintamos habitualmente no es una cosa solamente verde o el cielo solamente azul, ¿sí? Sino que puede haber una mezcla entre colores que pueden ir desde el más claro hacia el más oscuro. Además estamos jugando un poco con el ejercicio de aprender a usar el pincel, que es algo que habitualmente se hace poco. Entonces este es un ejercicio para aprender a usar el pincel, soltarse un poco con esta actividad y disfrutarla también, ¿sí? Hacer algo lindo también para no ser tan académico, si se quiere. Bien, es un ejercicio bastante libre, ustedes pueden buscar otras formas, otros árboles, otro tipo de posición, ¿sí? Esta es una sugerencia solamente. En el próximo ejercicio ustedes van a tomar un terraplén, una especie de, no me acuerdo cómo se llama esto, lo dije hace un rato pero se me voló, un acantilado, ¿sí? Van a poner un árbol superpuesto sobre una luna, ¿sí? Siguiendo los procedimientos y usando las herramientas que se plantearon acá, un pincel ancho, un pincel fino, ¿sí? Para dibujar el árbol, y usando otras herramientas como por ejemplo el caso de el, eh, un pañuelo de papel, ¿sí? Para mezclar el color. ¿Sí? O usar el pañuelo de papel para generar la textura de la luna. Así que espero que lo disfruten y que lo ejerciten, y me gustaría ver cómo les resultó este trabajo a ustedes, ¿sí? Al realizarlo. Espero que les vaya bien con esta actividad y nos vemos en la próxima. Saludos.